El maravilloso mago de Oz, capítulo 5. El leñador de hojalata. Cuando despertó Dorothy, el sol filtraba su luz entre los árboles y Totó hacía rato que correteaba persiguiendo a los pajaritos del bosque. El espantapájaros, por su parte, se hallaba de pie en el rincón, esperándola pacientemente. «Tenemos que ir a buscar agua», le dijo ella. «¿Para qué la quieres?» «Para lavarme la cara y beber, a fin de que este pan seco no se me atasque en la garganta». «Debe ser molesto estar hecho de carne», comentó él en tono meditativo. «Pues tienes que dormir, comer y beber. Claro que, por otra parte, tienes cerebro, y eso compensa todos los otros inconvenientes». Salieron de la casita y marcharon entre los árboles, hasta hallar un manantial de agua dulce, donde Dorothy pudo beber y asearse, luego de lo cual comió su desayuno. Al ver que no le quedaba mucho pan en la cesta, se alegró de que el espantapájaros no tuviera necesidad de comer, ya que apenas tenía lo suficiente para ella y para Totó, y solo por un día. Cuando hubo terminado de comer y se disponía a regresar al camino amarillo, la sobresaltó un profundo gemido que se oyó muy cerca. «¿Qué fue eso?», preguntó en voz baja. «No lo sé, pero podemos ir a verlo». En ese momento oyeron otro gemido, procedente de algún lugar a sus espaldas. Girando sobre sus talones, se internaron unos pasos en el bosque, y Dorothy descubrió entonces algo que brillaba a los rayos del sol. Corrió enseguida hacia el lugar y se detuvo de pronto lanzando un grito de sorpresa. Oh my God. Uno de los árboles tenía el tronco casi enteramente cortado a hachazos, y de pie a su lado, con un hacha en sus manos levantadas, se hallaba un hombre hecho por completo de hojalata. Sí, señores, un hombre de hojalata. La cabeza, los brazos, las piernas se unían al cuerpo por medio de juntas articuladas, pero la figura estaba quieta como si no pudiera moverse en absoluto. Dorothy lo contempló asombrada, lo mismo que el espantapájaros, mientras que Totó lanzaba un ladrido y mordía una de las piernas de hojalata sin causar el menor efecto en ella. «¿Gemiste tú?», preguntó la niña. Sí. Repuso el hombre de hojalata. He estado gimiendo por más de un año y hasta ahora no me había oído nadie. «¿Qué puedo hacer por ti?», dijo Dorothy, muy conmovida ante el tono dolorido con el que hablaba el hombre. Voy a buscar una lata de aceite y lubrícame las coyunturas. Pidió él. Están tan oxidadas que no puedo moverlas. Si me las aceitan enseguida mejorarán. Hallarás la aceitera en un estante de mi casita. Dorothy corrió enseguida hacia la casita donde había pasado la noche. Y halló la lata de aceite y volvió con ella a toda prisa. «¿Dónde tienes las coyunturas?», Acéitame primero el cuello, respondió el leñador de hojalata. Y así lo hizo la niña. Como estaba muy oxidado, el espantapájaros asió la cabeza de hojalata y la movió de un lado a otro hasta que la hubo aflojado y su dueño pudo hacerla girar.
Ahora aceítame las articulaciones de los brazos, pidió el leñador. Y así lo hizo Dorothy. El espantapájaros se los dobló con gran cuidado hasta que quedaron libres de rumbe y tan buenos como nuevos. El leñador lanzó un suspiro de satisfacción mientras bajaba su hacha y la apoyaba contra el árbol. ¡Qué bien me siento!, dijo. He estado sosteniendo el hacha desde que me oxidé. Y en verdad, que me alegro de poder dejarla por fin. Ahora, si me aceitan las articulaciones de las piernas, estaré completamente bien. Y ellos le aceitaron las piernas hasta que pudo moverlas con total libertad, sin dejar de darle las gracias una y otra vez por su liberación, pues parecía ser un personaje muy cortés y agradecido. Me hubiera quedado allí para siempre si no hubiesen venido ustedes, expresó. Así que en realidad me han salvado la vida. ¿Cómo es que pasaron por aquí? Vamos camino hacia la ciudad de Esmeralda para ver al gran Oz, contestó la niña. Y nos detuvimos en tu casita a pasar la noche. ¿Para qué quieren ver a Oz? Yo deseo que me envíen a mi casa, de regreso a Kansas. Y el espantapájaros va a pedirle que le dé un cerebro. El leñador pareció meditar un momento. Luego dijo: ¿Te parece que Oz podría darme a mí un corazón? Supongo que sí, contestó Dorothy. Sería tan fácil como darle un cerebro al espantapájaros. Si me permiten, me uniré a vosotros. Yo también iré a la ciudad de Esmeralda para pedir a Oz que me dé un corazón. Acompáñanos, le invitó cordialmente el espantapájaros, y Dorothy agregó que le encantaría tenerlo por compañero. Así pues, el leñador se echó al hombro su hacha y los tres marcharon por el bosque hasta llegar al camino pavimentado con ladrillos amarillos. El leñador había pedido a Dorothy que llevara la aceitera en su cesta, porque la voy a necesitar mucho si me sorprende la lluvia y vuelvo a oxidarme. ¿Lo entiendes, verdad? Fue una suerte que se le hubiera unido el leñador, ya que poco después de reanudar el viaje, llegaron a un sitio donde los árboles y las ramas crecían con tal profusión sobre el camino que los viajeros no pudieron pasar, y fue él quien las apartó. El leñador se puso a trabajar con su hacha, de tal manera tan empeñosa que muy pronto abrió un paso para todos ellos. Dorothy iba tan distraída mientras marchaban que no se dio cuenta cuando el espantapájaros tropezó con un hoyo y cayó rodando a un costado del camino, mientras gritaba pidiendo que lo ayudaran. ¿Por qué no esquivaste el hoyo?, le preguntó el leñador. Me falta inteligencia. Tengo la cabeza llena de paja, ¿sabes? Y es por eso que voy a ver a Oz, para que me ponga un cerebro en el cocoroco. Ah, ya entiendo. Pero al fin y al cabo un cerebro no es lo mejor que hay en el mundo. No sé si lo sabes. ¿Tú lo tienes? No, mi cabeza está enteramente vacía, contestó el leñador. Pero en un tiempo tuve cerebro y también corazón. Y como he tenido las dos cosas, prefiero el corazón. ¿Y eso por qué?, quiso saber el espantapájaros. Te contaré mi historia y entonces lo sabrás. Y mientras marchaban por el bosque, el leñador relató la siguiente historia. Soy hijo de un leñador que cortaba los árboles del bosque y vendía la madera. Cuando crecí yo también me hice leñador, y después de morir mi padre me hice cargo de mi anciana madre, hasta que la perdí. Entonces resolví que en lugar de vivir solo me casaría, a fin de estar acompañado.
había una joven, Munchkin, tan hermosa, que pronto me enamoré de ella con todo mi corazón. Por su parte ya prometió casarse conmigo, no bien ganara yo lo suficiente para construir una casa mejor para ella. Para lograrlo, me puse a trabajar con más ahínco que antes. Pero la muchacha vivía con una vieja que no deseaba que se casara con nadie, pues era tan holgazana que la necesitaba para los quehaceres domésticos. Esta vieja fue a ver a la maligna bruja del oriente y le prometió 2 ovejas y una vaca si evitaba el casamiento. La bruja hechizó entonces mi hacha y un día en que estaba yo trabajando a más y mejor, deseoso de ganar dinero pronto para casarme, el hacha se resbaló de mis manos y me cercenó la pierna izquierda. Al principio me pareció esto una gran desgracia, pues comprendí que un cojo no sería muy buen leñador. Entonces fui a ver al hojalatero y me hice hacer una pierna de hojalata, la que me sirvió bastante bien una vez que me hube acostumbrado a ella. Pero mi proceder enfureció a la bruja, que había prometido a la vieja que yo no me casaría con la bonita niña Munchkin. Cuando fui otra vez a trabajar, el hacha se me escapó de nuevo y me cortó la pierna derecha. Otra vez fui a ver al hojalatero y obtuve otra pierna de hojalata. Después de esto, el hacha, hechizada, me cortó los brazos y así con todo el cuerpo. Entonces la bruja maligna hizo que el hacha se deslizara nuevamente y me cortara la cabeza. Y en el primer momento creí que allí terminaría mi vida. Pero el hojalatero pasó entonces por casualidad y me hizo una cabeza nueva de hojalata. Creí que ya había vencido a la bruja maligna y trabajé con más entusiasmo que antes, pero poco a poco no imaginaba lo cruel que podía ser mi enemiga, pues ella ideó un nuevo método para matar mi amor por la hermosa niña Munchkin e hizo deslizar otra vez mi hacha, de modo que me cortara el cuerpo dividiéndome en 2. De nuevo apareció el hojalatero, quien me hizo un cuerpo de hojalata, asegurando a él mis brazos, mis piernas, cabeza, por medio de articulaciones, de modo que pude moverme tan bien como siempre. Pero, ¡ay!, ahora no tenía corazón, de modo que al no tener corazón, olvidé mi amor por la joven Munchkin. Y ya no me importó si me casaba con ella o no. Supongo que todavía sigue viviendo con esa vieja, esperando que yo vaya a buscarla. Mi cuerpo brillaba tanto al sol que me sentí orgulloso de él, y ahora no importaba que se me deslizara el hacha, porque ya no podía cortarme. El único peligro era que se me oxidara las articulaciones. Pero en mi casita tenía a mano una lata de aceite, y siempre me lubricaba cuando era necesario hacerlo. Sin embargo, llegó un día en que me olvidé de este detalle, y una lluvia arreció mi cuerpo. Antes de darme plena cuenta del peligro, mis articulaciones se habían herrumbrado y quedé de pie en el bosque hasta que llegaron ustedes a ayudarme. Fue terrible mi sufrimiento, pero durante el año que pasé allí tuve tiempo para pensar que la pérdida más grande que había soportado era la carencia de corazón. Mientras estaba enamorado, fui el hombre más feliz de la tierra. Pero el que no tiene corazón no puede amar. Y por eso decidí ir a pedir a Oz que me diera uno. Si lo hace, volveré a buscar a la niña Munchkin y me casaré con ella. Tanto Dorothy como el espantapájaros había escuchado con grande interés esta historia del leñador, y ahora por fin comprendían por qué estaba tan deseoso de obtener un nuevo corazón. Sin embargo, yo pediré un cerebro en vez de un corazón, pues un tonto sin sesos no sabría qué hacer con su corazón si lo tuviera.
Yo prefiero el corazón, replicó el leñador, porque el cerebro no lo hace a uno feliz, y la felicidad es lo mejor que hay en el mundo. Dorothy guardó silencio. Ignoraba cuál de sus dos amigos tenía la razón en este momento, y se dijo que si solo podía regresar al lado de su tía Em, poco importaría que el leñador no tuviera cerebro y el espantapájaros careciera de corazón, o que cada uno obtuviera lo que deseaba. Lo que más le preocupaba a ella era que quedaba muy poco pan, y necesitaban una comida más para ella y para Totó, si no se agotarían por completo. Claro que el leñador y el espantapájaros no necesitaban alimento, pero ella no estaba hecha de hojalata, ni tampoco de paja, y no podía vivir sin comer.